Sin duda lo que más ha destacado es la entrega del paquete económico 2019 el día de ayer a las 5 de la tarde. Vamos a hablar más acerca de este tema. Para esto me da muchísimo gusto saludar a Juan Musi. Juan, gracias por tu tiempo para hablar con nosotros. Mi querido Pedro, con muchísimo gusto. Pues sí, como bien dices, era obligado comentar esto tan pronto lo conociéramos y bueno, pues aquí con el gusto de estar contigo, mi querido Pedro. Un paquete, Juan, que en sí no presenta grandes sorpresas, ¿verdad? No, mira, yo creo que conforme lo vayamos viendo más a detalle y lo vayamos conociendo más, saldrán algunos temas relevantes. No es mi tema, por ejemplo, pero veo que sí hay una pues molestia importante y no es para menos, pues toda la gente involucrada en la parte cultural, ¿no? Creo que viene muy castigada, ¿no? Y rubros específicamente en los que te digo, yo por no ser de mi materia prefiero pues no pronunciarme al respecto, pero bueno, siempre bajar dramáticamente con respecto a los años anteriores en cultura, pues me parece que es doloroso porque pues la cultura es buena para todos los ámbitos y para el país y para la niñez y en todos los niveles, ¿no? En lo que a mí me toca, mi querido Pedro, analizar y ver, pues sí, no me encontré grandes sorpresas. Déjame decirte datos duros, así como indicadores, y pues mira, el crecimiento del PIB lo ponen en 2%, que sería ligeramente inferior a lo que tendríamos este año. Ojalá y sea 2%. Hay que recordar que también hay que ver qué pasa con Estados Unidos y el crecimiento de ese país, que pues ahorita justamente está debatiéndose si ya se entra en una fase de recesión o desaceleración, pero bueno, pues el 2% de crecimiento para el año entrante, pues ojalá se pueda cumplir. Inflación en 3.4, cosa que también me parece un pronóstico que de cumplirse debiéramos estar muy satisfechos. Me llama la atención que teniendo un crecimiento de 2% y una inflación de 3.4, se use un tipo de cambio de 20 pesos. Yo honestamente, viendo responsabilidad fiscal y viendo que las cosas se hagan bien, pensaría que el tipo de cambio podría estar por debajo de 20 pesos. Si las cosas no se hacen bien y si se empiezan a mandar mensajes encontrados y demás, pues bueno, entonces sí hablaríamos constantemente de tener un tipo de cambio arriba de 20. Me llama la atención, primero, por ser un pronóstico alto, con un peso sumamente subvaluado, y segundo, porque si la inflación la pones en 3.4 y estás todo el año arriba de 20, pues se me antoja más complicado cumplir este objetivo de 3.4, ¿no? Luego siento también ligeramente optimista el pronóstico de el precio del petróleo, $55 por barril, hoy está como $6-7 abajo de eso. La tasa de interés de referencia o de CETES en 8.3, pues creo que sí, vamos a ver un incremento en la tasa de interés el próximo jueves, que la llevaría prácticamente a eso, y viene después lo más interesante, un superávit primario de 1.0%, que esto pues al final de cuentas es responsabilidad fiscal acompañada de un déficit del 2.5%. Entonces, como dices tú, sin grandes sorpresas, viendo responsabilidad fiscal, y bueno, pues con algunos indicadores que desde mi punto de vista, sobre todo en el tema del tipo de cambio y en el tipo para el tipo de cambio para mal y en el precio del petróleo que lo siento también ligeramente optimista, mi querido Pedro. Juan, en el tipo de cambio, ¿crees que al estar definiendo este promedio que ellos esperan de 20 pesos, más que las cuestiones internas, crees que hayan tomado mucho en cuenta las cuestiones macroeconómicas externas, las que no nos competen solamente a nosotros los mexicanos? Pero ¿sabes qué, Pedro? Justamente pensando en que Estados Unidos el año entrante tenga una política monetaria más blanda y no suba las tasas de interés tan rápido, me haría pensar que entonces también el dólar no estaría tan fuerte constantemente. Entonces, como bien dices, yo creo que claro que hay que tomar en cuenta el entorno externo para efectos de que veo un entorno menos favorable que en el 2018. Yo creo que Europa va a enfrentar un año más complicado económicamente hablando, un crecimiento menor. Creo que Estados Unidos no va a tener el crecimiento tan espectacular que tuvo en el 18, independientemente de que tampoco creo que vaya a caer en una recesión o en una crisis en el 19, pero sí creo que va a entrar en una desaceleración. Sí. Y si la Fed no sube tasas en ese mismo sentido, mi querido Pedro, pues yo no creo que el dólar estaría tan fuerte. Entonces, pues yo no sé si estén pronosticando un tipo de cambio un poquito más alto para curarse en salud, pero también el promediar en 20 el tipo de cambio
cambio y la venta de crudo en $55, pues te hace contemplar ingresos que no sé si se vayan a cumplir. Déjame darte un ejemplo rápido. Sí, claro. Pero que el promedio del tipo de cambio fuera 19.50 en el año y que el precio promedio del barril fuera de 51 o $52. Oye, es una diferencia enorme. Sí, en definitivamente. ingresos. Ahora, Juan, el proyecto, perdón, de Texcoco, pues ya ni las luces, ¿verdad?, en este paquete económico. Pues no, acuérdate que tú y yo hemos estado diciendo que desafortunadamente ese proyecto nos lo han dejado muy claro y simplemente esta presentación del presupuesto nos deja claro que Texcoco no se toma en cuenta. Se toman en cuenta los 6,000 millones de pesos para el tema del Tren Maya, la modernización y rehabilitación de infraestructura aeroportuaria con 18,000, pero simplemente como en un rubro de rehabilitación y modernización de infraestructura, entiendo infraestructura ya existentes, y bueno, pues un alto contenido social, pensiones para adultos mayores, más de 100,000 millones de pesos, y el de jóvenes construyendo el futuro con cerca de 45,000 millones de pesos. Son cifras importantes en la parte social, ¿no? Y en la cuestión del Tren Maya, Juan, entonces, si entiendo bien, está presupuestado el financiamiento del Tren Maya, pero está invitando a la iniciativa privada a la construcción en cuanto a la infraestructura. ¿Cómo es esto, Juan? Pues esto yo entiendo que lo va a hacer el gobierno. Ahorita el momento para invitar a la iniciativa privada a entrarle lo siento muy complicado. Sí. Primero porque estás atravesando un momento muy incierto con los tenedores de bonos con respecto a Texcoco. Lanzar ahorita una iniciativa para invitar a invertir a la IP a través de bonos para financiar el Tren Maya, lo siento muy complicado. Entiendo que con estos 6,000 millones que se otorgan del presupuesto estaría pensando el propio gobierno federal en terminarlo, y además tiene un ingrediente particular el tema ferroviario y el tema de trenes frente a la infraestructura aeroportuaria que es de considerarse, Pedro. Los trenes prácticamente a nivel global se subsidian. Entonces, aquí pues tendrías que tener un contrato muy bien amarrado de una concesión y un subsidio de gobierno, y la operación, por ejemplo, de aeropuertos, en general en países que tienen un tráfico decente, es rentable, ¿no? Entonces, veo complicado el que se contemple utilizar recursos de la IP o salir a buscar fondeo para el Tren Maya. Creo que más bien estaría pensando el gobierno federal en completar este proyecto, pues ellos solos, ¿no? Pues sí, porque el entorno viene desfavorable, la incertidumbre, pues la vimos, cómo creció conforme la decisión de la cancelación de Texcoco. ¿Ha habido reacciones económicas, Juan, después de la presentación de este paquete económico, el dólar, por ejemplo? Pues no, yo te diría que está muy en línea con el cierre, ya evidentemente viendo la cotización con respecto a su cierre del viernes entre 20.25 20.27. Hay una sorpresa, mi querido Pedro, que te comparto. Sí, claro. Y esta tiene que ver con la inversión, por ejemplo, en bonos de gobierno o en CETES. La retención era de 0.46. Déjame ponerte un ejemplo fácil aquí a nuestro auditorio, a nuestra audiencia. Si tú consigues una tasa del 7.46, te retenían el 0.46, esto era en el 2018. Sí. A partir del año entrante, entiendo que viene una retención del 1.04. O sea, sí va a ser bastante más grande, ¿no? Y esta, te soy franco, sí me sorprendió, la verdad. También el tema de la reducción del ISR y el IVA en la franja fronteriza, ¿no, Juan? Sí, pues la verdad es que se anuncia o de alguna forma se pronostica una mayor recaudación, a pesar de que se hace esta baja de impuestos en la franja fronteriza, un IVA de 16 a 8 y un ICR de 34 a 25, mi querido Pedro. A pesar de eso anuncian mayores cantidades de recaudación. Me llama la atención, me parece también un poco optimista, te soy franco,
pero en general, o más bien en términos generales, no encontré grandes sorpresas, ¿no? También veo la parte de Pemex, ¿no? En donde pues se anuncian ingresos interesantes para la petrolera, pero básicamente para destinarlos para los proyectos que ya conocemos y que anuncia el propio gobierno federal de arrancar con las refinerías, ¿no? ¿Y las calificadoras, Juan, se han pronunciado? No, de momento no he visto ningún pronunciamiento por parte de las calificadoras. Yo te diría que esperaría, o no estoy viendo, más bien un tema mayor. Habrá que ver las reacciones y habrá que ver cómo se va asimilando esto, ¿no? Por eso te decía, yo no vi grandes sorpresas, ni creo que haya un impacto muy importante, pero sí te voy a ser franco, estaba yo también esperando ver un impacto más positivo, ¿no? En términos de lo que pudiera pasar, por ejemplo, ya te decía yo con el tipo de cambio, ¿no? Sí. El viernes llegamos a ver niveles en 20.05, 20.07 y ahorita en las últimas horas el mejor nivel que ha tocado es 20.11, ¿no? Yo tenía esperanzas, y a ver si esto ocurre en la semana, que después de anunciar un paquete económico responsable, te lo había venido diciendo, incluso podíamos ver en el corto plazo romper la barrera de los 20, ¿no? Que el tipo de cambio se fuera hacia 19. Está en 20.11, pues digo, a ver, vamos a ver si la semana conforme se vaya desmenuzando, conforme se vaya analizando, pues se pueda generar una mayor apreciación. Me genera también una parte de duda que, por ejemplo, en los ingresos petroleros ven un aumento de 1% real, ¿no? A pesar de que los niveles de producción y extracción de crudo, que los ponen en 1.8 millones de barriles diarios, pues esto ha venido cayendo año con año, ¿no? Y sabemos también que las exportaciones han caído, ¿no? Entonces, eso me llama un poco la atención, y también en el sentido de que los ingresos por la venta de este crudo, el precio promedio del petróleo, yo creo que va a ser un poquito menor al que se tuvo en el 2018. Acuérdate que en este 2018 estuvimos varios meses arriba de 65, 70 dólares, Sí. Y aquí se está pronosticando 55 y actualmente andamos ligeramente abajo de 50, ¿no? Entonces, se me hace también demasiado optimista el poner que los ingresos petroleros en términos reales aumenten un 1%, ¿no? Y de hecho, las calificadoras como Moody's, platicábamos, Juan, en la semana que ellos estaban a la expectativa de este paquete económico precisamente en este rubro de Pemex, porque tenían la duda de dónde iba a salir los recursos que iba a proveer Pemex, si iban a bajar las exportaciones, por ejemplo, que pues es de donde se obtiene también mucho de la recaudación. Entonces habrá que esperar, como bien dices, las reacciones en los siguientes días. Juan, ha sido un gusto, como siempre, platicar contigo y te esto agradezco, que comentas seguramente va a ser nota, Pedro, en la semana. O sea, seguramente vamos a poder comentar tú y yo algún pronunciamiento por parte de Fitch o de Standard & Poor's o del propio Moody's, porque sí, evidentemente iban a estar muy atentos a esta parte. Y te dejo otro dato que también es interesante, porque que seguramente van a observar las calificadoras. Se tienen previstos solamente 1.869 millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es lo que se apartó, ¿no? Pero se estima que una refinería de esas características te cuesta 8,000 millones de dólares. En el presupuesto solo vienen 1.869 millones de pesos. O sea, esto es pues un poquito arriba del 10% del costo total de la refinería de Dos Bocas. Entonces, pues, por eso te digo, son los primeros análisis y las primeras reacciones, pero vamos a ver en la semana cómo las agencias calificadoras y los inversionistas extranjeros le van leyendo todo este tema, mi querido Pedro. Sí, Juan, porque por ejemplo en este tema de la refinería, lo que se tiene dicho por parte del presidente es que dura 3 años y probablemente ellos pudieran decir, bueno, este 10% que se prevé es solamente para lo que se va a hacer en este 2019, pero el resto queda para el 2020 y 2021, pero entonces estarías dejando cerca del 90% para 2 años, que sería algo, pues ya hablar en cifras mayores, ¿no? Así es. A este ritmo, pues evidentemente terminarías la refinería propiamente en 10 años, pues ya no le tocaría al propio gobierno, pues tener los beneficios que
que te pudiera dar refinar localmente, ¿no? Además de que hemos oído bastante, pues, de que es muy rentable hacerlo con refinerías que hay en Texas y con una capacidad subutilizada, pero bueno, pues son de los grandes anuncios de campaña del presidente también, y parece ser que ahí no hay cambio de rumbo, no hay cambio de opinión, se van a hacer las refinerías, pero sí me llama la atención que del 100% del costo, pues simplemente se esté apartando en este presupuesto solo el 10% del total. Juan, gracias por tu tiempo, este es tu espacio y verdaderamente valoramos tu tiempo para hablar con nosotros. Es un placer colaborar contigo, mi querido Pedro, y ahí seguramente tendremos mucho que hablar en la semana. Muy buen domingo. Así será. Excelente domingo, Juan. Un abrazo.